¿Cómo están? Comienza Mirada Financiera en un sábado en el que analizamos una corta semana laboral en nuestro país, pero que dio cuenta de cifras positivas en el empleo y de la desaceleración del consumo en la economía nacional. A nivel internacional, nuevamente estuvimos vigilantes a los datos provenientes de Estados Unidos y la reunión de la Reserva Federal, que finalmente decidió mantener las tasas de interés y prolongar el programa de estímulo cuantitativo. Abordamos estos temas junto a Felipe Alarcón, subgerente de Economía y Renta Fija BCI. ¿Cómo estás, Felipe? Bienvenido. Muy bien, gracias. Comenzamos con nuestro país, con las cifras que tuvimos sobre desempleo, las primeras, y obviamente que también del consumo y la producción industrial. 5,7 de desempleo. Por supuesto, la verdad que si uno ve el número y lo compara, por ejemplo, con la realidad de Europa, 7% sigue siendo una cifra muy buena, pero la realidad que nosotros veníamos mostrando en los últimos meses con cifras de 2 dígitos ya da cuenta de una cierta desaceleración, con lo cual uno puede interpretar este 7% de ventas retail como algo ya un poco más magro. Estás hablando de las ventas, porque hablamos primero del 5,7% que tiene que ver con el desempleo, que es un muy buen número. Claro, esa fue la cifra que se conoció el día posterior y que básicamente repite un poco el escenario de los últimos 2 meses, donde nos mantenemos en un 5,7, una cifra que es a todas luces espectacular, pero que la creación de empleo trimestre a trimestre empieza ya a dar alguna señal de debilidad, al ver que buena parte de la contratación de nueva mano de obra es por cuenta propia y no asalariados, que son en el fondo contratos de mejor calidad. Se contrae la producción en manufacturera, son malas cifras con respecto a esta industria. Así es. Ahora, la verdad que el mes anterior, agosto, ya había arrojado un 2% negativo año contra año, ahora fue un 1% y vemos todavía mucha debilidad en lo que es especialmente el sector ligado a lo que es la producción de metales y estructuras metálicas, está muy débil. ¿Qué pasó con el IMASEC? Vamos a conocer la próxima semana y obviamente que estas cifras son indicadores que podrían mantener a la baja las perspectivas que ustedes tienen, porque ustedes tenían perspectiva entre un 5 y un 6, ahora el mercado, lo estaba viendo en estos días, habla entre un 3 y un 4,3%. Así es, nosotros por supuesto ajustamos nuestra expectativa desde el rango que teníamos 5 a 6, como tú dijiste, a un 5%. Ahora no hay que olvidarse que hay un resto de economía que no está reflejado en estas cifras de coyuntura. Por otra parte, sectorialmente minería creció un 5,4, lo cual sigue siendo saludable. Y aún así hay un efecto base bastante positivo, dado que el mismo mes del año pasado no fue muy dinámico. Por lo tanto, incluso con una caída de producción mes contra mes, podríamos tener un indicador interanual del orden del 5%, que es lo que estamos proyectando. Hablando también de la economía local, esta baja de tasas que tuvimos la semana pasada, el Banco Central un poco pronosticaba lo que son las cifras que estamos viviendo durante esta semana. Así es, la verdad que el mercado esto lo vio en el fondo como una señal de que van a venir más bajas. De hecho, si uno analiza los precios financieros, particularmente los swap, estos precios internalizan ya una baja ahora en noviembre, o sea, ni siquiera con una pausa entre medio, que es más o menos nuestra visión. Nosotros creemos que, más que nada, salvo que, por ejemplo, las expectativas de inflación siguen cayendo, seguimos pensando que el siguiente movimiento del central va a ser en diciembre o a más tardar en enero, pero no en noviembre, y eso es un poco lo que está viendo el mercado a través de sus precios financieros. Hablemos un poco de lo que prevé el mercado con respecto a la divisa, con respecto al dólar, que tuvo un repunte bastante importante durante esta semana. Así es, la verdad que a partir del sorpresivo movimiento del central, el dólar se recuperó rápidamente. Precisamente ese mismo día, el día de la reunión, el tipo de cambio rozó los 492, al día siguiente ya subió sus 5 o 6 pesos y ya lo tenemos casi rondando los 509, 510. Y esto obedece, por supuesto, a que una vez que el central da esta señal, los agentes piensan que en el fondo va a respaldar un movimiento depreciativo para el peso, lo cual es lógico en un ciclo bajista de tasas, independiente de que fuerzas externas sean apreciativas. Me refiero aquí más que nada a lo que está haciendo la FED con su estímulo. Bueno, eso vamos a hablar luego de una pausa de lo que es la economía internacional, pero me gustaría un poco cerrar lo que es la economía nacional, las perspectivas, ¿no es cierto?, de unas próximas elecciones. Se conocieron, ¿no es cierto?, datos, propuestas de gobierno, por ejemplo, de Michelle Bachelet. Hubo preocupación en el empresariado con respecto, ¿no es cierto?, a la eliminación, al aumento de los impuestos y a la eliminación de una serie de exenciones tributarias, por ejemplo, a lo que tiene que ver con las inversiones extranjeras. Claro, bueno, la verdad que puede haber cierto nerviosismo, pero al final, sea quien sea gobierno, va a tener que administrar de la manera más sabia posible todos estos probables cambios y en el fondo no generar mayores problemas en lo que es la inversión. Ahora, uno puede comprender que haya cierto temor, pero tampoco es tan así. De hecho, si uno habla, por ejemplo, con inversionistas extranjeros, ellos la verdad que no les influye mayormente el cambio de gobierno. Y las agencias calificadoras también hacen una visión positiva de lo que es nuestro país y lo que se prevé para el próximo año.
Así es, pese a que, como ya hemos visto algunos economistas importantes y nosotros mismos estamos viendo un poco más de pesimismo respecto a las proyecciones de crecimiento, por ejemplo, lo que tiene el último IPOM, nosotros estamos pensando en un crecimiento que va a rondar el 4,2, tal vez un poco menos, y aún así las agencias calificadoras siguen viendo una bastante fortaleza en Chile. Y eso obedece más que nada a que los fundamentos macroeconómicos, particularmente por el lado fiscal, siguen siendo muy sólidos. Vamos a seguir analizando la coyuntura, pero ahora internacional. Felipe, hacemos una pausa y ya regresamos con más Mirada Financiera. Quédese con nosotros. Seguimos aquí en Mirada Financiera analizando la coyuntura internacional con Felipe Alarcón, subgerente de Economía y Renta Fija BCI. Nos vamos a Estados Unidos porque la noticia que estábamos esperando, esta reunión entre martes y miércoles que sostuvo la Reserva Federal, en la cual se decide mantener el tapering o no comenzar el tapering. O no comenzar el tapering, o sea, mantener el ritmo de estímulo extra en Estados Unidos. Bueno, la verdad que era algo ampliamente esperado, a la luz de las cifras que hemos visto y a la luz de la no solución por el lado fiscal de Estados Unidos, y más que nada ellos posponen esta discusión hacia nuestro verano, invierno boreal, por supuesto. Por lo tanto, la Fed difícilmente iba a partir cortando estímulos si por el lado fiscal podría haber algún problema que pusiese en riesgo el crecimiento norteamericano. Ahora, en paralelo, hemos visto particularmente las cifras de empleo. Producción industrial que salió muy buena. Muy buena, un 0,6%. Así es, pero ADP, que es la generación de empleo privado y que va un poco antes que el dato oficial, salió bastante pobre. Y se esperaba 150.000. Así es. Pero también el desempleo estuvo más bajo que lo que fue en la medición anterior, 7,2%. Así, y más que nada por una contracción de la oferta laboral, lo cual es una lectura... Algo medio engañosa. Algo medio engañosa. En el fondo hay menos gente buscando trabajo y uno podría interpretar como en el fondo ya mucha gente buscando trabajo por mucho tiempo ya vulgarmente diciendo tiró la esponja en ese sentido. ¿Qué pasa con el sector inmobiliario? Que también hubo cifras que no fueron tan buenas. No fueron tan buenas, exactamente. El indicador de pending home sales salió bastante pobre, con una caída bastante importante respecto a los meses precedentes. Y eso da, por supuesto, algún tono de cautela respecto del sector inmobiliario. Y eso podría estar respondiendo también a que no hay que olvidar que las tasas hipotecarias habían estado subiendo. No obstante, después, una vez que bajan los treasuries, estas vuelven a caer, pero pueden haber tenido ya un efecto. Ahora, paralelamente, y por el lado positivo, tuvimos los indicadores Case-Shiller, que son de precio de vivienda y siguen subiendo y a un ritmo bastante positivo para lo que es el mundo inmobiliario norteamericano. Y también en Estados Unidos siguen reportando las empresas. Hemos visto reportes buenos con respecto a algunas, pero reportes no tan buenos, como ejemplo con respecto a Caterpillar, una empresa muy importante que tiene que ver con el lado industrial. Así es, también por el lado positivo, Apple sacó bastante buenas cifras. Ahora, más que nada raya para la suma, la verdad que los reportes han estado más bien por el lado positivo y se explica también por qué la bolsa ha tendido a seguir cercano a sus máximos históricos. Me refiero más que nada al S&P. Vámonos a Europa, vemos una mirada a los factores relevantes con respecto a la confianza del consumidor que se conoció en esa zona, la zona euro bastante positiva. También tenemos datos, ¿no es cierto?, de desempleo en Alemania, un 6,5%. También datos de crecimiento ya de España. La verdad que son cifras 0,1, son cifras muy mínimas, pero es una tendencia que es positiva. Pero, sin olvidarnos, todavía la deuda que tiene que tiene Europa y también con respecto a lo que significa una unión bancaria. Así es, la verdad que ya estamos viendo un poco el fin de la recesión, pero esto no quiere decir que Europa va a comenzar a crecer al ritmo que lo hacía antes de Lehman. Por el contrario, probablemente vamos a tener unos próximos 4 o 5 años de crecimiento bastante famélico, con números no muy distintos a 0 o 0,5% como un todo. Por supuesto que van a haber outliers como Alemania y probablemente Francia e Inglaterra, pero el resto, principalmente los países periféricos, van a seguir con crecimiento bastante magro y eso va a ser así mientras no hagan las famosas reformas estructurales y no inyecten nuevamente competitividad, particularmente a los mercados laborales. Pero llama la atención España, que la verdad que vivió momentos cruciales, muy duros durante el año pasado. Sabemos que tiene un desempleo muy alto, sobre el 26%, aún incluso el desempleo juvenil supera el 50%, pero está mostrando señales de que esta austeridad máxima que ha impuesto el gobierno de Mariano Rajoy está mostrando sus frutos. Así es, o sea, la verdad que seguir por más trimestres con ese esfuerzo fiscal, con ese esfuerzo económico y no ver frutos era algo bastante negativo para España y este tal vez escuálio 0,1% es para ellos un dato bastante importante
y que nosotros creemos que está marcando la inflexión, pero como lo dije hace un momento, es difícil prever hacia adelante crecimientos muy robustos, dado que falta todo lo que es reforma estructural y introducción nuevamente competitiva. Felipe, durante esta semana también hubo algunas informaciones con respecto a China, con respecto a la inyección que quiere hacer el gobierno chino a las pequeñas y medianas empresas. Eso demuestra un cambio de esta visión, ¿no es cierto?, del gran exportador del mundo a esta nación y que va a poner ahínco a lo que es el desarrollo de la industria y la inversión a nivel más local. Es decir, cambio de esta economía de la exportación al consumo interno. Hay reunión bien importante que viene del Politburó. ¿Cómo visualizan todo este movimiento que está generándose en el gigante asiático? Bueno, la verdad es que no hay que olvidarse que Asia es un país comunista y ellos creen mucho en lo que es la planificación central. Por tanto, en esta reunión del Politburó ahí vienen todas las proyecciones y si uno ve a la luz de la historia, generalmente las proyecciones andan bastante acertadas respecto a lo que al final sucede. Ahora, uno puede tener sus dudas de cómo lo hacen, pero al final cómo está estructurado, las órdenes ahí de la cúpula central al final son seguidas bastante de cerca. Y como tú dices, está todo en el fondo, rebalancing, que en el fondo es cambiar el paradigma de crecimiento desde algo basado en las exportaciones a lo que es consumo interno. Y con todos los roces que está teniendo entre medio, donde hay industrias, por ejemplo, la metalúrgica con muchas holguras, versus otras que están empezando a desarrollarse y están sosteniendo el crecimiento. Y en paralelo tienen la dificultad de esto de los problemas financieros, de lo que se conoce como el shadow banking. Hemos visto también algo de problemas que podrían empezar a aumentar la inflación porque crecieron los precios de las viviendas. Se sospecha que el Banco Central podría quitar un poco de liquidez. De hecho, si uno revisa las tasas de interés de corto plazo, particularmente la interbancaria, volvieron a subir y eso causó un poco de ruido en los commodities. O sea, China no está entregando bastante volatilidad, pero por ahora la cosa no se ve en ningún caso como se veía hace principios de año, que las perspectivas no lucían tan buenas como luce en este minuto. Bueno, así ha estado el mundo, así ha estado esta mirada financiera en este segmento del programa. Felipe, un millón de gracias por haberme acompañado. Gracias, Ari. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos con más mirada financiera. Las cifras sectoriales elaboradas por el INE dan cuenta de la desaceleración del consumo, un sector que ha sido el motor de la economía nacional en los últimos años. De cara a fin de año, los datos indican que esta moderación podría acentuarse en el cuarto trimestre y prolongar su efecto hacia el 2014. ¿Cuáles son las proyecciones económicas para el próximo año? Se lo preguntamos a George Lever, gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago. ¿Cómo estás, George? Bienvenido. Muy bien, Paulina, ¿y tú? Muy bien, hicieron un seminario en el cual hablaron sobre lo que se espera, ¿no es cierto?, para el 2013 y también para el 2014, y moderaron la cifra de crecimiento, 4.3. Sí, hicimos nuestro tradicional seminario anual con los gerentes de estudios de los distintos gremios. Por lo tanto, ahí tenemos la visión de los sectores, lo que enriquece bastante el debate en este minuto, donde se están hablando de las cifras macro. Y efectivamente, en general, yo te diría que en las últimas semanas uno percibe una corrección respecto de la capacidad de crecimiento del próximo año. O sea, ya ha ido perdiendo fuerza esta visión que estaba hace no mucho tiempo atrás de que la economía iba a crecer al menos un 4,5. Hoy día ya está más el consenso cercano al 4 y aparecen algunas voces autorizadas, por lo demás, hablando de niveles que se podrían ir más hacia el 3,5%. ¿Y qué pasa con las ventas en todo lo que es esta dinámica de desaceleración? ¿También se está desacelerando? Sí, bueno, las ventas la verdad es que se están desacelerando, pero han tenido un periodo muy largo, un ciclo de crecimiento muy extenso e intenso además, en que han crecido sobre los 2 dígitos por grandes periodos. Y ahora se están desacelerando, pero es algo que ya no había pasado. O sea, a fines del año pasado las cifras empezaron a mostrar eso. Y luego, el primer trimestre de este año, repuntaron las cifras de retail. Ahora, nosotros estamos previendo que ya estamos entrando en una etapa ya de desaceleración más consistente, que va a seguir tomando lugar, como decías tú al comienzo, en los meses que siguen y con más claridad durante el próximo año. Y en esa misma línea está la perspectiva, ¿no es cierto?, de baja tasa del Banco Central. Sí, el Banco Central la verdad es que nos sorprendió en la última reunión de política monetaria. Muchos esperábamos o considerábamos que ya era momento de empezar a bajar las tasas, pero las expectativas estaban bastante divididas precisamente porque el consumo seguía fuerte. Pero yo creo que las cifras que conocimos esta semana respaldan la decisión del Banco Central y muestran que probablemente
van a haber más movimientos de aquí a fin de año, por lo menos uno, si no dos, y van a seguir bajando las tasas hacia el 4,5 en forma bastante rápida y se pueden ir más bien al 4, digamos, yo diría, en los próximos meses. Y ahora hablemos de los gremios que están más optimistas y de los gremios que están más pesimistas. Sí, bueno, los últimos años la verdad es que hemos tenido una economía con dos caras. Hemos tenido un sector transable con bastantes problemas, con tasas de crecimiento muy bajas, prácticamente aportando en promedio creciendo menos de un 1% en general. Estamos hablando de sectores como la industria, la agricultura, la minería, incluso pese al aumento de las exportaciones, la cantidad, la generación de PIB, ha tenido crecimientos relativamente moderados. Versus otros sectores, los no transables o sectores más ligados a servicios como la construcción, el comercio, telecomunicaciones, transporte, que han tenido crecimientos muy fuertes, muchos de ellos sobre los 2 dígitos, y eso ha permitido que vayamos hacia estos crecimientos en torno al 4 y el 5% que hemos visto en forma reciente. Y un poco lo que se dio cuenta en el seminario, yo diría que va en esa línea, sobre todo en el caso de sectores como la agricultura, que ya venía este año con una pequeña contracción y que con lo que le ha pasado en forma reciente, el tema de los factores climáticos, las heladas, las previsiones de pérdidas de cosechas de variedades muy importantes, lo va a llevar a un escenario 2014 que están previendo bastante negativo. La previsión de la Sociedad Nacional de Agricultura, de hecho, va hacia niveles de una contracción del 5% el próximo año, lo que es bastante importante. Y ahí había una dicotomía entre lo que decía, ¿no es cierto?, la Sociedad Nacional de Agricultura y lo que decía el gobierno. Exactamente, sí. Ahí hay una diferencia en la forma en que miden las cifras, lo que hace que históricamente, si uno compara las dos series, la del gremio de los productores agrícolas es más baja que la que muestra el mismo Banco Central. Pero de cualquier forma la tendencia es la misma, es decir, a una desaceleración o aumento de la contracción para el próximo año. Se habló de temas tan importantes como, por ejemplo, la energía o, por ejemplo, que aumentan o disminuye la competitividad que tiene nuestro país, el aumento, ¿no es cierto? Sabemos, tuvimos esta semana cifras con respecto al desempleo, estamos a plena capacidad y eso obviamente que hace una estrechez que aumentan los salarios, hay un aumento de las remuneraciones y eso genera que competitivamente, en forma competitiva, estemos un poco alejándonos de los países que son pares nuestros. Sí, bueno, varios sectores plantearon inquietudes que ya habían planteado años anteriores, por lo demás, respecto de temas como el futuro aprovisionamiento energético y los costos de la electricidad. Eso salió claramente en el caso de la minería y de la misma industria. La industria es otro de los sectores que está relativamente complicado, con tasas de crecimiento muy baja. Y el tema energético pasa a ser uno de los grandes desafíos que plantean todos los sectores. Yo diría que hay preocupación y eso es además porque eso se une a otra serie de costos productivos que han ido subiendo. Tú mencionabas el tema de los salarios y costos diversos, insumos dependiendo de la actividad. En el caso de la agricultura, por ejemplo, se ha visto un aumento de los precios, pero los aumentos de los costos han sido muy superiores a esos aumentos de precios. Y en varias actividades industriales pasa lo mismo. Y para qué hablar del aumento de los costos en la minería y la disminución de las leyes de los minerales. Entonces, hay una pérdida competitiva en varios sectores que se está viendo con bastante preocupación. Y que requiere, bueno, por una parte más competitividad cambiaria en el caso de los exportadores, pero que también requiere ya en términos estructurales mejorar nuestra posición de costo, sobre todo en el caso energético, y los costos ya específicos que tienen que ver con productividad de los sectores económicos. Tú hablabas del cobre y obviamente que no solo la ley del mineral, sino que el precio del cobre ha sido sostenidamente, ya la tendencia es que es a la baja, no al alza. Sí, el solo hecho de que haya una mantención en niveles como los actuales ya nos indica que no estamos en posición de seguir creciendo en algunos indicadores de nuestra economía de la forma que lo hicimos en los años anteriores. O sea, por ejemplo, los mismos ingresos fiscales que han estado un poco en el tema del debate por el presupuesto, ya no van a poder seguir creciendo a esas tasas que vimos gracias al aumento del precio del cobre. Es decir, se estabiliza la generación de ingresos que provienen de esas exportaciones. Y más aún, claro, empiezan a caer. Ahí las previsiones están bastante abiertas. Hay consenso, yo diría, a nivel de mercados internacionales en que en los próximos años va a haber en torno a los $3 por ahora, pero además se está previendo que es evidente, digamos, que va a haber una sobreoferta por lo menos en un periodo de 3 años y en el mediano plazo también. Y eso hace que las predicciones para el precio del cobre estén relativamente moderadas. Los próximos años podría caer incluso a esos niveles de los que estamos hablando. Hablemos
del olfato, lo que perciben los sectores gremiales, porque ustedes también en este seminario hacen una encuesta entre los 100 líderes que están en ese minuto y obviamente que sacan sus propias conclusiones. Cuéntanos de eso. Sí, yo diría en general, nosotros hace poco además habíamos hecho una encuesta de expectativa económica entre las empresas, que se llama un estudio estadístico, que toma una muestra nacional, en fin. Pero en general yo te diría que hay un moderado optimismo en términos de que la situación podría desacelerarse en general, pero no a niveles preocupantes. Es decir, las empresas todavía están en la percepción de que estamos en una economía que puede seguir creciendo en torno a su potencial. Y el potencial hoy día está situado más o menos en 4,5. Por lo tanto, al próximo año ven una desaceleración, pero una desaceleración que tiene, digamos, distintas visiones. Hay algunos que son más optimistas. Las empresas en general, yo diría que están pensando, digamos, viendo las señales que reciben, y si bien hay desaceleración concreta en algunos sectores, bueno, tú hablabas del comercio, el comercio bajó de los 2 dígitos, pero crece al 7%, es decir, son tasas bastante altas igual. Entonces yo diría que uno ve lo que pasa con el mercado laboral, la dificultad para contratar nuevos trabajadores, considerando que está muy estrecho ese mercado y el nivel de empleo es altísimo. Es un escenario, yo diría, bastante entretenido desde el punto de vista del análisis y en este minuto además con el condimento del proceso eleccionario. Eso te quiero preguntar, ¿este condimento estuvo presente en el sondeo que ustedes hacen a las empresas? ¿Hay preocupación por una posible reforma tributaria? Está presente. Yo diría en general, hemos venido preguntándole a las empresas qué tanto las afecta este ruido más de cambios, tal vez algunos de ellos un poco más estructurales que otros. Y en general, por ejemplo, frente a temas como reforma tributaria, las empresas se manifiestan con cierto nivel de preocupación, o sea, consideran que eso puede afectar las tasas de crecimiento y que a ellas individualmente las puede afectar en términos de sus planes de inversión. Eso es algo normal, digamos, que uno debería esperar, sobre todo cuando uno se está hablando de aumentar, que esa reforma, digamos, venga aparejada con un aumento de los impuestos a las empresas. Bueno, un ambiente político que ya comienza a diluirse, ya estamos pronto, ¿no es cierto?, a las elecciones presidenciales, pero obviamente la perspectiva de nuestro país, todavía tenemos sólidos fundamentos, como dicen ustedes, pero con una desaceleración a portas. George, quiero agradecer que me hayas acompañado. Muchas gracias. Y así finalizamos Mirada Financiera. Quédense en compañía de CNN Chile. Nosotros nos encontramos en una próxima oportunidad.